Buenos días, señor tutor, compañeros. Soy Edwin Andrés Romero Ariza, estudiante de regencia en farmacia en la UNAD, en el área de farmacovigilancia. Espero que les guste el video y que todos aprendamos de todas las. Bueno, a nivel nacional, la encargada de verificar es de medicamentos que signifiquen un peligro para la salud pública es la Dirección y Control en General del Sistema de Vigilancia y Salud Pública, de acuerdo a la Ley 715 de 2001. En cuanto al INVIMA, eh, es el encargado de legislar o verificar, de acuerdo a la normatividad vigente, toda la entrada y salida de medicamentos y la producción, almacenamiento, el control de todos los medicamentos y también de alimentos que se vendan en Colombia, para verificar que cumplan con toda la normatividad que Colombia exige. Por otro lado, a nivel municipal o departamental, también hay secretarías de salud que se encargan de ir directamente a los puestos o a los negocios o a los sitios donde se realizan o se almacenan o se hacen de pronto preparaciones magistrales para que cumplan con toda la normatividad vigente y así hacer cumplir todo. En las farmacias como tal hay que tener mucho cuidado con los medicamentos vencidos, medicamentos alterados, no tener medicamentos institucionales, tener todo bien organizado de acuerdo a todo lo que exija bomberos, la Secretaría de Salud. De resto, pues, toca tener toda la documentación al día. Bueno, en cuanto a los motivos para el reporte de medicamentos, son varios. Básicamente es cualquier estado de alteración que tenga el medicamento o de vencimiento, como el recipiente donde viene contenido o si presenta de pronto impurezas o si este medicamento, de acuerdo al conocimiento que tiene cada uno, no es el mismo que han estado trayendo por sus características físicas o aparentemente por lo que uno logre divisar. Entonces, de una vez, pues hay que reportarlo para verificar ya mediante laboratorios sus características físico-químicas o biológicas para ver si están alterados. En cuanto a los vencimientos, hay que tener mucho cuidado. Un mes o 2 meses antes hay que tener estos medicamentos ahí en cuarentena para estar pendientes, bien sea de venderlos rápido o pues lo ideal es que un mes antes de que se venzan, devolverlos al laboratorio que nos está proveyendo los medicamentos para que ellos eh, nos devuelvan un porcentaje del costo del medicamento y que no se vaya a perder ese dinero. Y mucho más importante, pues no ir a vender un medicamento vencido. Mm, De acuerdo a las características del almacenamiento, pues hay que estar muy pendiente de la temperatura y de la humedad, sobre todo en estos departamentos o regiones que son muy cálidas o que hay mucha humedad. Hay que estar demasiado pendiente de eso, hay que tener muy buena ventilación, aire acondicionado, tener todo bien para que las características físicas del medicamento no se vayan a alterar, ya que en la mayoría pues deben estar a menos de 32 grados de temperatura y la humedad pues, también tiene que ser. Bueno, los motivos de reporte de medicamento, bueno, esto es básicamente más que todo para los entes de control que llegan a hacernos la inspección al establecimiento público. Lo que ellos deben tener en cuenta cuando revisan los documentos y los medicamentos que nosotros vendemos o almacenamos o dispensamos. Por una parte, la certificación de buenas prácticas de la manufactura, eso en el caso de las personas que elaboren medicamentos o preparaciones magistrales.
La elaboración del laboratorio farmacéutico que no tenga la autorización para su fabricación, o sea, también a estos establecimientos que de pronto elaboren estos medicamentos, que no tengan los registros sanitarios o los demás documentos como bomberos, o que no tenga todo actualizado, que no tenga su extintor, su botiquín, todo lo que ellos exigen, pues también es motivo de incluso de cierre del establecimiento. Que no utilicen envases o rótulos a los autorizados de acuerdo a los medicamentos, a los que hayan matriculado de acuerdo y estén autorizados por el INVIMA. Eh, la marca, la apariencia general del producto legítimo tienen que ser iguales, exactamente iguales a lo que se reportó ante el INVIMA cuando les dieron la certificación para hacer estos medicamentos. Y pues lógicamente el registro sanitario del INVIMA actualizado y que esté vigente. Bueno, digámoslo así, entre comillas, el primer respondiente para estos medicamentos o el reporte de medicamentos, pues es el profesional de regencia en salud, o el que esté a cargo pues de la farmacia, ya que nosotros somos los que tenemos el contacto directo y somos los idóneos para saber cuándo un medicamento presenta algún tipo de alteración por su presentación, por sus características, o cuando recibimos la queja de algún paciente o de alguna persona que utilice estos medicamentos y le causó algún efecto adverso al medicamento. Inmediatamente tenemos que poner esto en conocimiento de acuerdo a las vías que se nos han enseñado. O muchas veces cuando el establecimiento público está escrito a alguna franquicia, pues hay diferentes aplicaciones para poder reportar esto eh, de forma más expedita y pues más fácil para reportarlo. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Dominion Plus. Esta aplicación ofrece este servicio y de una vez lo enlaza con la Secretaría de Salud o el INVIMA para que este reporte quede de una vez hecho. Bueno, en cuanto a los efectos colaterales o del medicamento, a nivel mundial se clasifica de acuerdo a una tabla de Park y Coleman en cuatro categorías: A, B, C y D. La primera, la A, acciones del fármaco, habla de que los efectos esperados del medicamento pues son mucho más fuertes de lo esperado. O sea, ahí el médico tratante es donde cambia la dosificación, bien sea en los miligramos que se le administran al paciente o en la frecuencia que se le administra el fármaco. El tipo B es el más poco común, que es donde el paciente tiene como reacción, una reacción adversa al medicamento y lo rechaza. eh, Le causa como una especie de alergia, es como autoinmune. Entonces empieza a rechazar el medicamento y pues eso sí, así tiene que ser más estudiado a nivel de laboratorio para ver si se le administra otro tipo de medicamento con otras características que no le vayan a causar estas, estos inconvenientes al paciente. La reacción de tipo C es mucho más grave, ya que el medicamento causa una enfermedad al paciente, además de la que ya está siendo tratada. Entonces, pues, en muchos casos son tumores o algún tipo de malformación de las células que va a repercutir en cáncer. Entonces, esto sí ya es mucho más delicado y tiene que ser también igualmente analizado por el médico tratante y a nivel de laboratorio. La reacción tipo D es muy parecida a la anterior, pero se diferencian en que estas enfermedades, muchas veces carcinogénesis, aparecen después de haberse administrado todo el tratamiento del medicamento. Es difícil de relacionar de pronto
que, que tenga que ver la enfermedad que desarrolló esta persona con el fármaco que, que le administraron tiempo antes. Entonces, ahí tienen que hacer un análisis muy minucioso de este medicamento. El tipo E es al contrario, aquellos enfermedades o de pronto farmacodependencia que resulta de la suspensión del fármaco que están utilizando o cuando ya se acaba el tratamiento, resulta de eso, muchas veces es farmacodependencia. Y por último, la relación de tipo F, que es cuando la terapia que se está haciendo con el fármaco de repente viene funcionando y de repente se corta o ya no sigue evolucionando de una manera satisfactoria, bien sea por interacción con otros medicamentos que de pronto empezó a consumir el paciente o que el paciente dejó de consumir estos medicamentos juiciosamente. Entonces también hay que hacer un análisis de cuál fue la causa por la cual el tratamiento no siguió exitosamente. Bueno, cuando hay reacciones adversas en el paciente, se debe pues tener a la mano el FORAM, eh, de acuerdo a lo que a la normatividad vigente. Entonces se debe empezar a llenar con todos los datos del paciente, individualizarlo, nombre completo, cédula, edad, para qué tratamiento era, de quién se lo formuló, debo entender, todo lo que más se puede y todos los espacios del formato se deben llenar. Y y en segunda instancia, pues en cuanto al medicamento, se debe plasmar todas las características del medicamento, incluso en ese momento cuando se le dispensó, en qué temperatura y en qué nivel de humedad se presentaba el medicamento, características físicas de la caja, todo del registro INVIMA, todo lo del medicamento y finalmente pues se debe anotar qué reacciones adversas fueron las que le produjo al paciente y si esta persona está con vida, no está con vida, cuál es su estado de salud actual, cuánto le duró esa reacción adversa, si desapareció, si no desapareció. Todo esto se debe plasmar y ser lo más minucioso posible en el formato para que las autoridades correspondientes puedan hacer el seguimiento respectivo.